Todo lo que estás haciendo ahora mismo. Me refiero a todo. Si estabas a punto de hacer clic en otro enlace, si estabas revisando tus notificaciones, si estabas planeando tu día, quédate quieto, porque lo que está a punto de suceder ante ti no es una teoría de la conspiración, no es una vaga predicción de un psíquico financiero, y no es solo otro rumor del mercado. Lo que tengo en mis manos es un fantasma. Es un documento que nunca se pretendió que viera la luz. Es una directiva interna, un memorando de alto nivel del santuario interior de uno de los bancos de inversión más grandes y poderosos del planeta. Este es un mensaje de las entrañas de la bestia, Morgan Stanley. Específicamente, se originó en su mesa de operaciones de materias primas, el centro neurálgico donde miles de millones de dólares se mueven en un abrir y cerrar de ojos. Este memorando se envió hace 72 horas. Se transmitió a sus clientes institucionales más selectos, los fondos de cobertura, los fondos soberanos de inversión y los individuos con un patrimonio neto ultra alto que ocupan el 1% superior del 1%, y contiene 3 palabras que deberían helarte la sangre. Salir de todas las posiciones. Piensa en esa frase por un momento. En el mundo de las altas finanzas, las palabras se eligen con la precisión de la cuchilla de un cortador de diamantes. No dijeron reducir la exposición. No dijeron reequilibrar tu cartera. No dijeron protegerte contra la volatilidad potencial. Dijeron salir. En el lenguaje de Wall Street, salir no es una sugerencia. Es una orden de evacuación. Es la orden que se da cuando el barco ya no se puede salvar. Es lo que se oye cuando el edificio está en llamas y los soportes estructurales ya están crujiendo bajo el calor. Morgan Stanley, un titán con 2 billones, 3 billones en activos de clientes, está diciendo a su gente que abandone el mercado de la plata por completo, y han establecido una fecha límite estricta, finales de este mes. Esto no es una recomendación, es pánico institucional. Son las personas más inteligentes en la sala, dándose cuenta de que están sentadas sobre una bomba de relojería, y han calculado que tienen días, no semanas, ni meses, sino tan solo días, para alejarse del radio de explosión antes de que detone toda la estructura. He visto este memorando. He verificado su existencia con múltiples fuentes del mundo del trading institucional. Lo que voy a compartir con ustedes es la información financiera más crucial que recibirán este año, y quizás esta década. Cuando un banco como Morgan Stanley quiebra, significa que ha visto algo en sus modelos de riesgo propios que el público general ignora por completo. Significa que se avecina una catástrofe que transformará el mercado de metales preciosos para siempre, creando una enorme brecha entre quienes entendieron la advertencia y quienes se quedaron parados en las ruinas. Tienen que tomar una decisión ahora mismo. Pueden descartar esto como más publicidad exagerada, más sensacionalismo de «el niño que gritó lobo». O pueden aceptar y comprender que lo que sucede tras las puertas cerradas de Wall Street es el equivalente financiero a ver ratas huir de un barco que se hunde. Los inversores inteligentes siempre saben primero, siempre tienen la estrategia de salida planeada antes de que caiga la primera gota de agua. Permítanme mostrarles exactamente lo que sabe Morgan Stanley. Permítanme mostrarles por qué están huyendo. Y lo más importante, permítanme mostrarles qué deben hacer antes de que esta evacuación se haga pública y las salidas se bloqueen. El memorando en sí es sorprendentemente breve, solo 3 párrafos, pero cada palabra es un ataque táctico. Cuando se les dice a clientes multimillonarios que se deshagan de sus inversiones, no se pierde el tiempo con florituras ni palabrería de marketing. El primer párrafo es el detonante técnico. Indica que, debido a la extraordinaria volatilidad y, esta es la frase clave, a los cambios estructurales en el mercado de derivados de la plata, Morgan Stanley aconseja a todos los clientes institucionales que cierren todas sus posiciones largas y cortas en futuros de plata, opciones sobre futuros y swaps de plata extrabursátiles. Los cambios estructurales, que son el código de juego de Wall Street, se rompen. Cuando la estructura de un mercado cambia, significa que las reglas fundamentales, la fuerza que mantiene unido el sistema, ya no se aplican. Es como si te dijeran que el puente que cruzas a diario ha desarrollado enormes grietas invisibles en sus cimientos y que los ingenieros ya no confían en que pueda soportar el peso de un solo coche. No intentas conducir despacio, no intentas aligerar la carga. Cierras el puente. El párrafo 2 es la urgencia. Especifica que esta recomendación se aplica a todos los tamaños de posición y todas las fechas de vencimiento, pero añade una directiva escalofriante. Los clientes deben priorizar la liquidación ordenada sobre la optimización del precio.
Traducción. No nos importa si pierdes dinero al salir. No nos importa si tienes que vender a un precio terrible. Simplemente sal. Sal ahora. Vende con la liquidez que quede porque lo que venga a final de mes es infinitamente peor que asumir una pérdida hoy. Esa fecha límite de fin de mes no es arbitraria. Es un muro matemático. Morgan Stanley sabe que algo está programado para suceder. Una convergencia de eventos que hará que mantener cualquier posición en plata sea catastróficamente peligroso. Luego viene el párrafo 3, el párrafo nuclear. Aquí es donde el banco admite que no solo está asesorando, sino que lidera la retirada. Afirma que Morgan Stanley reducirá su exposición a activos propios a cero durante el mismo periodo y no aceptará nuevos negocios relacionados con la plata hasta nuevo aviso. Piense en la magnitud de esa declaración. Un banco global existe por una sola razón: generar comisiones. Cada operación, cada swap, cada posición de cliente es una fuente de ingresos. Cuando un banco rechaza nuevos negocios, básicamente está quemando su propio sueldo. Se está deshaciendo de millones, potencialmente miles de millones, en comisiones. Solo lo hace cuando el riesgo de permanecer en el mercado es existencial. Han decidido que las ganancias de la mesa de plata no compensan el riesgo de que ésta destruya a todo el banco. Antes de profundizar en los datos, es necesario comprender la mecánica interna de cómo nace un memorando como este. Un banco no se despierta así como así y decide asustar a sus clientes. Cada sílaba de ese documento fue examinada por un ejército de abogados, responsables de cumplimiento normativo y expertos en gestión de riesgos. Probablemente llegó hasta la suite ejecutiva. Decirle a los clientes que cierren una posición supone una enorme responsabilidad legal. Si el banco se equivoca y provoca pánico que conlleva pérdidas innecesarias, lo demandan hasta el olvido. Pierden su reputación. Pierden a sus clientes más importantes. Así que el hecho de que Morgan Stanley estuviera dispuesto a poner esto por escrito indica que sus modelos internos están dando señales de vida. Hicieron los cálculos, se dieron cuenta de que el riesgo de equivocarse con la advertencia es significativamente menor que el riesgo de guardar silencio. Han determinado que existe una alta probabilidad de que se produzca una catástrofe en el mercado de la plata antes de que finalice el mes. Ahora, hablemos de lo que ellos ven y usted no. La mesa de negociación de materias primas de Morgan Stanley tiene una visión muy compleja del mercado. Ven un flujo de órdenes en tiempo real que los inversores minoristas ni siquiera pueden imaginar. Ven lo que otros gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs y Citibank hacen en la sombra. Ven el movimiento físico real del metal porque participan activamente en la cadena de suministro física. No leen noticias ni hacen conjeturas. Están moviendo millones de onzas de metal por todo el mundo. Y ahora mismo sus pantallas están en rojo. Están viendo una tormenta perfecta de 3 crisis simultáneas que convergen en este preciso momento. La primera crisis es el agotamiento de inventarios, y las cifras son asombrosas. El inventario de plata registrado en los cómics se ha desplomado. Ha caído por debajo de los 32 millones de onzas. Para la persona promedio, 32 millones puede parecer mucho, pero en las finanzas globales es una gota en el océano. Es el nivel más bajo que hemos visto en más de una década, pero la cifra absoluta no es lo que aterroriza a Morgan Stanley, es la velocidad del declive. Hace solo 6 semanas, ese inventario registrado se situaba en 41 millones de onzas. Eso supone una pérdida de 9 millones de onzas en un mes y medio. Eso equivale a un promedio de 1,5 millones de onzas de plata física que desaparecen de las bóvedas cada semana. Si se hace el cálculo simple, a ese ritmo, el inventario registrado llega a cero en unas 21 semanas. Pero los mercados no se mueven en línea recta, se aceleran. Solo en los últimos 14 días, la bóveda perdió 4 millones de onzas. Si este nuevo ritmo acelerado continúa, la bóveda estará vacía en 8 semanas o menos. Ahora bien, los escépticos señalarán los 230 millones de onzas que se encuentran en la categoría elegible. Dirán que el metal puede transferirse a la categoría registrada cuando sea necesario. Pero aquí está el secreto. Los grandes bancos saben que el metal elegible no pertenece a la bolsa. Pertenece a instituciones privadas, familias adineradas y fondos de cobertura que utilizan las bóvedas para su almacenamiento seguro. No tienen ninguna obligación de vender ese metal. Con las primas de la plata física por las nubes en lugares como Shanghái y Londres, ¿por qué venderían a los cómics por el precio del papel? No lo harán. El metal elegible está congelado. No es un suministro de reserva. Es un tesoro privado.
Esto significa que el inventario registrado es el único colchón real que tiene el sistema y se está evaporando. La segunda crisis es la explosión de las solicitudes de entrega. Para entender esto, hay que comprender la gran mentira del mercado de la plata. Históricamente, el mercado de la plata es un mercado de papel. Por cada onza de plata física real, hay cientos de onzas de plata de papel que se negocian en futuros y opciones. El sistema solo funciona porque el 95% de los operadores nunca quieren realmente el metal, simplemente apuestan al precio, renuevan sus contratos o liquidan en efectivo. Solo una pequeña fracción se presenta en la bóveda y dice, dame mi plata. Pero esa proporción está fluctuando drásticamente. En el último ciclo de entrega, el 9% del interés abierto estaba pendiente de entrega. Eso es casi el doble de la norma histórica. Y los datos preliminares para el próximo mes son aún más extremos. Algunas estimaciones sugieren que entre el 12% y el 15% de todos los titulares de contratos demandarán metal físico. Analicemos la aritmética del desastre. Actualmente hay aproximadamente 160.000 contratos abiertos de plata. Cada contrato representa 5.000 onzas. Eso significa que hay reclamaciones sobre 800 millones de onzas de plata circulando en el mercado de papel. Si el 15% de esas personas demandan su metal, la bolsa necesita 120 millones de onzas de plata física. Pero recuerden, solo hay 32 millones de onzas en la bóveda registrada. No se pueden entregar 120 millones de onzas cuando solo se tienen 32 millones. Es matemáticamente imposible. Cuando eso sucede, la bolsa incumple. Declaran una medida de fuerza. Les dicen a los compradores, lo siento, no tenemos el metal, aquí tienen algo de efectivo. Pero en ese momento, la ilusión se desvanece. El precio en papel pierde importancia porque todos se dan cuenta de que en realidad no representa el metal. La tercera crisis es aquella de la que casi nadie habla en los medios, el riesgo de contraparte. Más allá de las bolsas públicas, existe un enorme mercado paralelo para la plata. Se estima que hay entre 5.000 millones y 10.000 millones de onzas de exposición nocional a la plata en estos contratos privados. Gran parte de esta exposición está en manos de entidades con posiciones cortas. Han vendido plata que en realidad no poseen, pero a medida que el precio de la plata física comienza a desvincularse del precio en papel, estos operadores en corto comienzan a perder dinero. Morgan Stanley puede observar esto porque forman parte de la red de préstamos interbancarios. Pueden ver qué otros bancos están repentinamente buscando garantías. Ven quién está utilizando sus líneas de crédito de emergencia. Lo que observan es que varios actores importantes en el mercado de la plata se enfrentan a una restricción de liquidez. Si tan solo uno de estos actores no cumple con una llamada de margen, el contagio se propagará rápidamente. En un sistema financiero globalizado, todos los bancos están vinculados entre sí. Si el banco A colapsa debido a una posición corta en plata, el banco B repentinamente tiene un agujero en su balance. Es como una fila de dominós. Morgan Stanley ha analizado el tablero y se ha dado cuenta de que la primera ficha se tambalea. No quieren estar presentes cuando caiga. Están saliendo ahora para que, cuando comience el colapso de la contraparte, ya tengan efectivo. Estas tres crisis no ocurren de forma aislada. Se retroalimentan, creando lo que llamamos un círculo vicioso. Los modelos de Morgan Stanley muestran que, una vez que este bucle alcanza cierta velocidad, se vuelve exponencial. Comienza con la caída del inventario. Al ver que los niveles de las bóvedas caen, el público se pone nervioso. Piensa, si la plata se está agotando, mejor consigo la mía ahora. Así, más gente exige la entrega física. Esto agota la bóveda aún más rápido. A medida que la bóveda se agota, los bancos que tienen posiciones cortas en plata se dan cuenta de que están en una trampa. No encuentran metal para cubrir sus posiciones, así que empiezan a intentar comprar plata frenéticamente en el mercado abierto, pero su presión compradora impulsa el precio al alza. A medida que el precio sube, más gente quiere comprar plata para proteger su patrimonio, lo que agota aún más el inventario. Al mismo tiempo, las primas físicas empiezan a dispararse. Cuando la prima sube, le dice al mundo que el precio en papel es falso. Esto provoca que aún más gente abandone los mercados de papel y demande metal físico. El ciclo gira cada vez más rápido, hasta que el sistema simplemente implosiona. Los datos de Morgan Stanley muestran que ya estamos en la fase de aceleración de este bucle.
Según su cronograma, la ventana de salida antes de la explosión se cierra a finales de este mes. No es una suposición, es una proyección matemática de cuándo la tensión en el sistema superará el punto de quiebre. Para entender por qué Morgan Stanley actúa con tanta urgencia, hay que analizar su memoria institucional. Ya han visto esto antes. En marzo de 1980, los hermanos Hunt habían acumulado una enorme cantidad de activos físicos. El precio se había disparado de $6 a casi $50 la onza. Los grandes bancos se vieron atrapados en el lado equivocado de esa operación y sufrieron una pérdida de dinero. ¿Pero qué ocurrió? La bolsa cambió las reglas de la noche a la mañana. Se declaró la liquidación de las operaciones. Se podía vender, pero no se permitía comprar. Esto desplomó el precio y destruyó a los hermanos Hunt, pero salvó a los bancos. Morgan Stanley lo recuerda. Saben que cuando un mercado se desploma, las autoridades intervienen y cambian las reglas para proteger el sistema. Y cuando las reglas cambian, siempre hay alguien que sale perdiendo. Morgan Stanley quiere asegurarse de que no sean ellos. Pensemos en 2008. Los bancos que actuaron primero, los que vendieron sus títulos respaldados por hipotecas mientras aún había mercado, sobrevivieron. Los que esperaron, como Lehman Brothers, dejaron de existir. El propio Morgan Stanley casi se hundió en 2008. Aprendieron la lección definitiva de Wall Street. Cuando se detecta un riesgo sistémico, no se espera a tener razón, simplemente se sale. Lo volvieron a ver en 2022, con el mercado del níquel. Una enorme contracción de posiciones cortas elevó los precios del níquel de $20,000 a más de $100,000 por hora. La bolsa detuvo las operaciones e incluso canceló miles de millones de dólares en operaciones. Quienes ganaban en posiciones largas perdieron sus ganancias para salvar a los inversores que vendían en corto. Morgan Stanley ve las mismas señales de alerta en la plata hoy. Se niegan a ser los que carguen con el peso de la moneda cuando la bolsa inevitablemente detenga las operaciones. Si Morgan Stanley sabe que el sistema está a punto de colapsar, ¿por qué se lo dice a sus clientes? La respuesta es doble: protección legal e interés estratégico propio. En primer lugar está la cuestión del deber fiduciario. Si Morgan Stanley se deshace de sus propias posiciones, pero guarda silencio mientras sus clientes pierden miles de millones, serán demandados. Al enviar este memorando, están creando un registro documental que dice: les advertimos. Pero en segundo lugar, necesitan una retirada ordenada. Si todos intentaran venderlo todo en una sola hora, el mercado se desplomaría instantáneamente. Al establecer una fecha límite de fin de mes, intentan gestionar el éxodo. Están distribuyendo la presión de venta para poder liquidar sus propias posiciones masivas sin causar un colapso total. Esto no es un acto de bondad, es una retirada estratégica calculada, y les permite echar un vistazo poco común tras bambalinas. La mayoría de los inversores minoristas miran sus aplicaciones de trading y ven la plata a $30, pensando que todo está normal. No tienen ni idea de que los gigantes ya están a medio camino de la salida. Para cuando el público en general se dé cuenta del colapso, la salida estará bloqueada. Cuando Morgan Stanley comience su salida en serio, se convertirá en una oleada de títulos. En segundo lugar, cierren todas las posiciones. Tienen que cerrar sus posiciones largas y cortas. Cuando cierran sus posiciones cortas, tienen que comprar. Esto provocará picos repentinos y violentos en el precio. Cuando cierran sus posiciones largas, tienen que vender. Esto provocará caídas repentinas y violentas. Estas oscilaciones masivas activarán órdenes de stop loss para miles de operadores minoristas, lo que echará más leña al fuego. Pero recuerden la directiva: prioricen la liquidación ordenada sobre la optimización del precio. A Morgan Stanley no le importa si venden en el máximo. Solo quieren que las posiciones se cierren. Cuando al mayor operador del mercado deja de importarle el precio, la estructura del mercado se disuelve. Verán diferenciales entre oferta y demanda sin sentido. Una oferta de 27 times y una demanda de 32 SLR. Una brecha de $5. Significa que los creadores de mercado han renunciado. Esta es la espiral de la muerte de la liquidez y estamos a solo unas semanas. A medida que nos acercamos a fin de mes, serán testigos de la gran divergencia. Normalmente, la plata en papel y la plata física se mueven al unísono. Pero en un colapso sistémico, esa relación se rompe porque las instituciones están liquidando el papel. Es posible que veas una caída del precio al contado.
Pero, al mismo tiempo, el precio de una moneda de plata física se mantendrá igual o incluso subirá. Los propietarios del metal físico verán el caos y se negarán a vender. Esto llevará a una situación en la que el precio oficial sea de $30, pero un distribuidor te cobre 50. Por eso, Morgan Stanley les dice a sus clientes que se deshagan de todo. Saben que el precio está a punto de convertirse en una ilusión. Si tienes un contrato en papel, tienes una promesa que podría no cumplirse. ¿Por qué el final de este mes es la línea roja que nadie puede cruzar dentro de un gigante como Morgan Stanley? Es un momento de exposición total. El último día del mes, los bancos deben realizar una contabilidad de mercado. Cada posición que mantienen debe ser valorada y registrada en sus balances oficiales. Estas cifras son luego analizadas por la Reserva Federal y los organismos reguladores globales. Si mantienen posiciones masivas en plata que muestran pérdidas catastróficas, esto afecta sus ratios de capital. Si sus ratios de capital caen demasiado, la calificación crediticia del banco podría verse drásticamente reducida. Al exigir el cierre de todas las posiciones antes de fin de mes, Morgan Stanley está realizando una purga de balance. Quieren poder decir, tenemos cero exposición a la crisis de la plata. Por eso también están obligando a sus clientes a salir. Si un cliente importante quiebra, el banco suele cargar con la deuda marginal. Al despejar el terreno ahora, el banco se protege de la inminente catástrofe. Ahora mismo se vive en los huecos, el periodo entre que los inversores inteligentes saben que se avecina un desastre y que el público lo siente. Si observa las noticias financieras de hoy, ¿qué ve? Se ve a expertos hablando de tipos de interés y cifras de empleo. Es la ilusión de la normalidad. Pero bajo la superficie, bloques de contratos de plata valorados en miles de millones de dólares se están liquidando silenciosamente. Los grandes medios de comunicación no le informarán de este memorando, porque quienes los controlan son los mismos que intentan salir de sus posiciones. Necesitan que mantenga su dinero en el sistema. Necesitan que sea la liquidez que les permita vender sin que el precio se desplome demasiado pronto. En cada gran colapso financiero, la narrativa para el público siempre es que todo va bien hasta el segundo en que deja de serlo. Morgan Stanley no espera a que los medios se pongan al día. Actúa con base en los datos. Y los datos indican que la fase ordenada de este mercado ha terminado. Entonces, ¿qué hace con esta información? Debe dejar de pensar como un apostador y empezar a pensar como un gestor de riesgos. Primer paso, identifique su exposición. Analice su cartera. ¿Tiene plata? Y lo que es más importante, ¿cómo la tiene? Si tiene plata en un ETF o en una cuenta no asignada, está manteniendo papel. En un evento de cambio estructural, los contratos de papel son los primeros en fallar. Podría descubrir que su ETF de plata se ha liquidado al precio que dicta la bolsa. Segundo paso, la ventana de conversión. Tiene una ventana de aproximadamente 3 semanas, quizás menos, hasta fin de mes. Su objetivo debería ser transferir la mayor parte posible de su exposición en papel a la posesión física. Sí, pagará una prima. Ahora mismo podría costar $10 más que el precio spot. No pienses con mentalidad minorista. Una mentalidad institucional dice, prefiero pagar $40 por algo real que $30 por un trozo de papel que podría no valer nada. Tercer paso. Monitorea los datos de la línea roja. Conviértete en tu propio analista. Consulta el informe de inventario de Comics Vault a diario. Si ves que la categoría registrada cae por debajo de los 25 millones de onzas, estás en zona de peligro. En ese punto, un impago de la bolsa se vuelve casi inevitable. Cuarto paso. Prepárate para la volatilidad bipolar. El precio del papel se comportará como una estrella moribunda. Cuando cubran posiciones cortas, el precio se disparará. No lo celebres. Cuando liquiden posiciones largas, el precio se desplomará. No te asustes y vendas. Si tienes plata física, ignora el precio al contado. El único precio que importa es el que te costaría reponer esa plata si la vendieras. Sé que hay gente que sigue viendo esto y que sigue siendo escéptica. ¿Crees que los bancos cierran posiciones constantemente? Llevo años oyendo hablar de una contracción de la plata y nunca ocurre. Esa es la trampa del escéptico. La creencia de que, como aún no ha sucedido, nunca sucederá. Pero observe el mundo que lo rodea. Vimos el colapso del mercado del níquel. Vimos temblar al sistema bancario regional. El mercado de la plata es uno de los más pequeños y con mayor apalancamiento del mundo. Si los modelos de Morgan Stanley les indican que deben salir, que deben abandonar una línea de negocio rentable,
Las matemáticas han llegado a un punto crítico. ¿Cuál es el riesgo de equivocarse si siguen su ejemplo? Si compra plata física y no sucede nada, sigue siendo propietario de un activo tangible. Pero si Morgan Stanley tiene razón y se queda con el papel, podría perderlo todo. El cálculo de riesgo-recompensa es claro. Cuando las personas más inteligentes de la sala salen corriendo, usted se levanta y se mueve. Si bien este memorando es el detonante, hay una olla a presión geopolítica más amplia en juego. Durante décadas, el sistema bancario occidental utilizó el mercado de la plata en papel para contener el precio, pero el resto del mundo ya no le sigue el juego. En Oriente, particularmente en China e India, existe un apetito insaciable por la plata física. Los operadores inteligentes compran plata al precio barato del papel en Nueva York y la envían al este para venderla al precio real. Este es el vacío que está vaciando las bóvedas de los cómics. Además, la plata es ahora un componente industrial crucial para la energía verde. Los paneles solares, los vehículos eléctricos y el armamento de alta tecnología requieren cantidades masivas de plata. Actualmente, nos encontramos en un déficit estructural global. Se pueden imprimir 1 billón de contratos de plata en papel, pero no se puede imprimir ni una sola onza de plata. Morgan Stanley está saliendo porque no quiere encontrarse en medio de un mercado fallido. Estamos entrando en los últimos días del antiguo mercado de la plata. Verán cómo la oferta física pasa de estar en existencias a estar retrasada y finalmente agotada. Esta es la cuenta regresiva final. Si tienen plata en papel, deben tomar una decisión. Si tienen plata física, ya están en el bote salvavidas. No se dejen llevar por la volatilidad del papel. Quienes se mantengan durante esta transición serán quienes posean el poder adquisitivo en la nueva economía. Morgan Stanley les ha dado una ventaja de 72 horas sobre el resto del público. La información es lo único que separa a los ganadores de los perdedores. La puerta de salida sigue abierta, pero la multitud empieza a acercarse. No esperes a que empiece la estampida. No es una sorpresa, es una conclusión documentada e inevitable de un sistema roto. Morgan Stanley está fuera. Sus clientes se están yendo. La pregunta no es qué están haciendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? La cuenta regresiva ha comenzado. Usa tu tiempo sabiamente. Una vez que termine el mes, el puente de papel desaparecerá. Y lo único que importará será lo que tengas en tus manos. Sal de todas las posiciones antes de que sea demasiado.